porque la palabra de Dios está viva y es eficaz. Penetra el espíritu, transforma el alma y el cuerpo, dejándonos abiertos para escuchar y recibir su amor. Prepárate para escucharla a través del ingeniero Fernando Banuet y su programa Palabra Eficaz. Bienvenidos. Este es su programa Palabra Eficaz. Mi nombre es Fernando Banuet Márquez y quiero en esta ocasión compartir algo que te va a ayudar, que te va a bendecir, que te va a fortalecer en tu vida espiritual. Y quiero en esta ocasión hablar de un tema muy común porque Dios puso en mi corazón que hablar acerca de esto porque hay muchas personas que realmente no saben cómo estudiar su Biblia. De hecho, a mí en lo personal me pasaba hace muchos años, antes de conocer al Señor, siempre tenía yo la inquietud de estudiar la Biblia y la verdad es que nunca supe cómo ni por dónde siquiera empezar y está uno con la incertidumbre, bueno, si empiezo por los evangelios y empezaba a leer algo y no lo entendía y era un poco confuso para mí al principio, pero una vez que empecé a asistir a la iglesia y empecé a escuchar la palabra de Dios y le empecé a agarrar el sentido, pues la verdad que llega un momento en que te apasionas tanto porque vas conociendo lo que dice la palabra de Dios y va aumentando tu fe. De hecho, en el capítulo 10 del libro de Romanos, versículo 17, por ahí podemos nosotros ver que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y he escuchado por ahí que hay algunas versiones en las que esa palabra, el oír, que dice en ese versículo, quiere decir y el oír, y el oír, y el oír, y el oír, y el oír la palabra de Dios. Si tú quieres realmente tener fe, necesitas escuchar la palabra de Dios mucho, lo más que tú puedes hacer, puedes escuchar la palabra de Dios y escucharla y mira, fe va a crecer en tu corazón y te va a ser más fácil creerle a Dios por las cosas que tú necesitas en tu vida. Y yo quisiera mencionar algo, voy a hablar acerca de algunas cosas nada más del por qué estudiar la palabra de Dios. La Biblia dice que nosotros fuimos creados por Dios y bueno, eso lo entendemos y no es difícil entenderlo y aceptarlo y creerlo, pero la verdad es que siempre que trato de explicar del por qué acerca de la Biblia, pues siempre les pongo el ejemplo de que eh, yo creo que todas las personas en alguna ocasión hemos comprado algún aparato eléctrico o algo, y una computadora, un teléfono, lo que sea, ¿no? Y siempre en todas las cajas donde viene el aparato o el producto que tú compraste, viene un manual ahí. Y ese manual, ¿para qué lo pone ahí la persona que fabricó ese aparato? Pues para que tú sepas cómo ese aparato funciona y para que en el momento en que ese aparato, alguna cosa no esté funcionando bien, cuando tú vas al manual tú te das cuenta y vas a poder identificar en dónde está el problema. Y aparte de que vas a identificar dónde está el problema, te vas a dar cuenta la manera en la que tú lo puedes solucionar. De hecho, a mí me gusta, por decir, cuando las personas me preguntan acerca de qué libros leer, bueno, ahorita te voy a decir todo lo que yo hago y que me ha funcionado muy bien y por eso yo lo recomiendo y te vas a dar cuenta que funciona y que es tremendo. Y a veces personas piensan que están haciendo bien las cosas a su manera, pero cuando empiezan a leer la Biblia y empiezan a estudiar, por ejemplo, en el caso del libro de los Proverbios, hace poco tiempo yo recomendaba a un hermano en Cristo que me comentaba que él no tenía mucha
no hacía mucho, no pasaba mucho tiempo con los proverbios y le decía yo, estúdielo hermano, porque ahí va a encontrar mucha sabiduría para la vida y se va a dar cuenta de muchas cosas ahí, va a encontrar respuestas a preguntas que se ha hecho toda su vida. Y lo empezó a estudiar y pues yo sabía que él iba a pasar por cosas que yo sabía que él necesitaba corregir en su vida y después me emocionaba mucho cuando le decía, oye, está leyendo los proverbios y todo. Decía, sí, sí está leyendo. ¿Y qué tal? Dice, no, están tremendos y todo. Y yo sabía por qué. Y bueno, entonces las personas me recomiendan, bueno, ¿cómo puedo leer la Biblia? ¿Qué puedo hacer para leer la Biblia? Pero antes de entrar y decirte, mira, estudia estos libros así, 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 yo nada más quiero mencionar algunas cosas por las que es importante que tú leas tu Biblia. El Señor Jesucristo, si nosotros vamos al Evangelio de Juan, como te he dicho en otros programas, siempre soportaremos lo que estamos diciendo con lo que dice la palabra de Dios para pues, no tener margen de error y que tú tengas la confianza de que lo que te estamos compartiendo está bien soportado, que no son palabras nuestras y que no te estamos, como decía Pedro en su epístola, no son fábulas artificiosas ni nada de eso. Entonces aquí vemos nosotros en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, en el versículo 63, palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Oye lo que está diciendo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando tú estudias la palabra de Dios, mira, vida llega a tu corazón. Yo sé de personas que estudian mucho su Biblia y mira, la verdad, poco sabes de ellos de que tengan algún problema físico, porque eso lo podemos ver en el libro de los Proverbios, donde nos dice que la palabra de Dios, o sea, será fortaleza a nuestro cuerpo, refrigerio para nuestros huesos. Y yo le digo a la gente, mira, si quieres estar sano siempre, estudia tu Biblia, lee tu Biblia y vas a ver tú cómo tu cuerpo físico va a empezar a reaccionar a esa medicina que es la palabra de Dios que tú estás inyectando a tu cuerpo. Vemos nosotros en el capítulo, aquí del mismo Evangelio de Juan, vemos en el capítulo 15, unas palabras tremendas del Señor Jesús también, dice, capítulo 15, versículo 3, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Te digo que la palabra sana, te dije ahorita, que la palabra te sana porque es vida que tú estás inyectando a tu vida. Y aquí nos está diciendo, está diciendo el Señor Jesucristo, dije, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios limpia nuestros corazones, nos purifica, yo en una ocasión ponía un ejemplo en algunos lugares donde comparto, tomaba una Coca-Cola y ponía un vaso, tomaba una Coca-Cola en un vaso y a ese vaso que tenía Coca-Cola yo le empezaba a poner agua limpia y les decía, miren, el agua es un simbolismo de la palabra, de la palabra de Dios, y cuando nosotros ponemos agua a estos cuerpos, a este cuerpo oscuro, que así es como está en nuestras vidas cuando venimos al Señor Jesucristo, empezamos a inyectar esa palabra, esa agua le ponemos a empezar y claro, le ponemos un poquito, ven que todavía sigue negra y le ponemos más y ven que todavía sigue un poquito negra y sigue y poco a poco le vamos inyectando esa agua hasta que vemos que esa agua está completamente cristalina. ¿Por qué? Es lo que pasa con la palabra de Dios, nos limpia, nos bendice, nos sana, como lo puedes ver aquí. Y en el capítulo 17 ahí del Evangelio de Juan, dando la vuelta a tu página donde estamos, en el capítulo 17 dice, en el versículo 17 también dice, el Señor Jesucristo antes de ir a la cruz dice, Padre, santifícalos en tu verdad. Dice, tu palabra es verdad. O sea, la palabra de Dios nos santifica, nos purifica,
nos hace mejores personas, nos ayuda a pensar mejor, a ver mejor, a sentir mejor las cosas y por eso es importante. Nosotros vemos en una de las epístolas de Pedro donde dice, toda carne es como hierba, o sea, refiriéndose a nosotros, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre, o sea, todo lo mejor que el hombre puede lograr en esta vida, dice, es como la flor de la hierba. Dice, la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Mira, esta palabra bendita que tenemos nosotros aquí en nuestras manos es una palabra gloriosa, es lo más poderoso que hay aquí sobre la faz de la tierra. Es una palabra tremenda que va a estar por siempre. El Señor Jesucristo lo dijo en Marcos 13:31, por ahí, si mal no estoy, dice que el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Cuando comparto la palabra de Dios con algunas personas, les digo, ¿sabes qué? Empieza a estudiar tu Biblia, y apasionate por lo que dice aquí, apasionate por el estudio de la palabra de Dios, para que no te sorprendas cuando vayas al cielo, porque allá, y yo estoy seguro y lo sé en mi corazón, que esta palabra la vamos a seguir viendo por ahí porque esta palabra permanece para siempre, porque es la palabra de Dios. Y mira, viéndolo así de una manera muy simple, muy sencilla, yo creo que cada uno de nosotros como padres, los que tenemos la bendición de tener hijos y tener una familia, siempre queremos y deseamos que nuestros hijos, cuando nosotros hablamos con ellos, que pongan atención, que sean atentos a lo que nosotros decimos. Tanto que dicen los proverbios, siempre se está refiriendo, oye hijo mío, escucha hijo mío esto, atiende hijo mío a mis oraciones, atiende esto a mis peticiones, esto, o sea, siempre está hablando a los hijos. Y nosotros siempre quisiéramos que nuestros hijos siempre estuvieran atentos, que nos hicieran caso, que cuando nosotros hablamos nos atendieran y que porque sabemos que lo que nosotros les vamos a decir a ellos, les vamos a recomendar, los va a bendecir. Y es exactamente lo que quiere Dios, lo que quiere el Padre, lo que quiere nuestro Señor Jesucristo, que nosotros estemos pendientes de su palabra para que nosotros podamos ser edificados. El Señor Jesucristo lo dijo en el capítulo 8, versículo 31, si mal no estoy por ahí, en el Evangelio de Juan, donde dice que, donde dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Mira, nosotros, te soy sincero, yo siento que muchas personas hemos sido engañados antes cuando nos han hablado algunas cosas de Dios, realmente cosas que, pues bueno, quizás tuvieron la buena intención de hacerlo, pero realmente no estaban bien soportados por lo que dice la palabra de Dios. Y ahora que nos estamos dando cuenta de lo que dice la palabra de Dios, ya en una forma personal y directa, nosotros nos damos cuenta que efectivamente estábamos en un error. Y al estudiar la palabra, bueno, pues ahora sí nos damos cuenta y hemos sido liberados de tantas cosas que traíamos nosotros equivocadas, mucha religiosidad, muchas cosas que la verdad no tienen ninguna importancia al lado de la efectividad de que nos puede a nosotros ofrecer la palabra de Dios. Y bueno, yo quisiera, nada más te estuve diciendo algunas cosas por aquí, además que es una palabra en la que nosotros podemos confiar porque lo dice en el libro de Hebreos, dice que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz en el capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Dice, antes bien, todas las cosas están descubiertas y desnudas ante aquel a quien nosotros debemos de dar cuenta. Entonces, ahora, ¿cómo recomiendo yo estudiar la Biblia? Yo lo hago de esta manera. Yo antes... al principio, pues yo agarraba un libro y empecé a leer algunas cosas y luego pues de otro libro y está bien, o sea, es correcto. Y luego iba a otro libro y
y me desesperaba porque a veces me preguntaban algo de la Biblia y no sabía qué hacer. Entonces no sabía porque no tenía ubicadas los pasajes, no sé dónde estaban ubicados dentro de la Biblia y batallaba para encontrarlos. Entonces lo que ahora estaba haciendo, ya de muchos años para acá, lo que he estado haciendo es que yo estudio todos los días 12 capítulos diarios de la palabra de Dios. Estudio 5 salmos primeramente. ¿Por qué los salmos? Porque ahí nosotros nos damos cuenta de la grandeza, del amor, de tantas cosas, de los cánticos de los salmistas a Dios. Y es hermoso, ahí podemos nosotros conocer al Dios que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Claro, en toda la Biblia, pero ahí de una manera así muy específica, muy bonita, muy hermosa. Y por ejemplo, acostumbro a estudiar 5 salmos diarios. ¿Por qué 5 salmos? Porque en un mes tú le das la vuelta completa a todo el libro de los salmos, porque son 150 salmos, y si estudias 5 diarios son 30 días, son 150. En un año le das la vuelta a 12 veces al libro de los salmos. Estudio después el proverbio del día, son 31 capítulos, uno para cada día del mes, un capítulo completo. Es pura sabiduría para la vida. Tú necesitas tener sabiduría para saber cómo manejarte, cómo conducirte en la vida. Estudio 2 capítulos de los evangelios. ¿Por qué? Para conocer la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo a seguir. Él es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Nosotros podemos conocerlos. El Señor Jesucristo dijo en el capítulo 16, versículo 33, por ahí del Evangelio de Juan, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Me encanta la primera parte de ese versículo que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Tú quieres tener paz? Estudia las palabras del Señor Jesús y vas a tener paz en tu corazón. Ahora, después estudio estos 5 salmos, el proverbio del día, 2 capítulos de los evangelios, un capítulo del libro de los Hechos todos los días, porque en un mes también le da la vuelta son 28 capítulos, le da la vuelta en un mes a todo el libro de los Hechos, y vas a aprender cómo vivían los primeros cristianos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, y te va a servir para que tú también veas cómo empezó el mover del Espíritu Santo, para que tú también sepas y te empapes de esas cosas y te empieces a familiarizar más con ese mover y lo hagas propio tú también. Después de ahí paso, por decir, a estudiar un capítulo de las epístolas. Es hermoso las recomendaciones que, bueno, en la mayoría escritas por Pablo, en las recomendaciones que Pablo da, y algunos apóstoles como Pedro, ¿verdad?, como Juan, recomendaciones que dan a la iglesia. O sea, para que nosotros sepamos cómo debemos conducirnos en la vida, ya con unas instrucciones precisas, ya con la bendición y el apoyo del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero dichas, claro, inspiradas por el Espíritu Santo, pero comunicadas a nosotros por medio de Pablo, por medio de Pedro, por medio de Juan, por medio de Judas, algunos ahí, ¿verdad? Entonces, y ya después que termino todo eso, estudio, por ejemplo, 2 capítulos del Antiguo Testamento, o sea, para que nosotros podamos ver cómo el Dios al que nosotros servimos es un Dios tan poderoso que podemos ver cómo el Señor sacaba adelante al pueblo de Israel en esas batallas tremendas que enfrentaban. Y a veces tan hermosos esos pasajes y todas esas historias, que nos damos cuenta que Dios es tan bueno y tan misericordioso, que a veces hasta le decía al pueblo: mira, ¿sabes qué? Tú no necesitas hacer nada. No necesitas hacer nada, estad quietos y esperad la salvación de Jehová. Entonces nos damos cuenta de ese Dios tan poderoso, ese Jehová de los ejércitos que escuchamos nosotros, hermoso, y nos emociona, y todas esas cosas, todas esas historias nos ayudan mucho para aplicarlas en nuestras vidas, de cómo se conducían los profetas ante algunos reyes, ante algunas adversidades, como Josafat, como David. Nosotros podemos ver situaciones que enfrentaron algunos profetas, como
como Elías, como Eliseo y algunos de ellos más. Y entonces es importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios. Así yo lo he visto. Antes me desesperaba mucho porque no tenía un panorama general de la Biblia, y ahora lo puedo tener cada día porque estudio de esto y de aquello y de aquello y de aquello. Yo les digo a las personas, bueno, mire, usted no come pura verdura todos los días, mañana, tarde y noche, o no come puras tortillas. Hay ciertos alimentos para la mañana, ciertos alimentos para mediodía y ciertos alimentos para en la noche. Entonces, igual la palabra de Dios es, y yo les he estado comentando aquí que la palabra de Dios es un alimento. Pedro lo dijo en el capítulo 2, versículo 2, en sus epístolas, en la primera epístola de Pedro, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Y este es un alimento, hermanos, y yo les he estado comentando en algunos otros programas que el hombre está formado por tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Todo ser humano es un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Entonces, el cuerpo yo creo que lo alimentamos muy bien todos los días. Tan es así que veo a muchas personas preocupadas por su peso, ¿verdad? De hecho, es algo que nosotros, a veces algunos de nosotros no cuidamos, no le ponemos mucha atención, y necesitamos hacerlo también. Pero lo alimentamos de más. ¿Y qué sucede con nuestra alma y con nuestro espíritu? Realmente los estamos alimentando correctamente. Y una de las formas de alimentar nuestra alma y nuestro espíritu es a través del estudio de la palabra de Dios. Hay otros que no voy a tomar el tiempo para eso. Ahorita solamente estoy enfocándome para ayudarte un poquito, para que sepas tú cómo estudiar la palabra de Dios. Y cuando tú la estás leyendo, tú te vas leyendo versículo por versículo, vas visualizando lo que tú vas leyendo, lo vas meditando, y te vas a dar cuenta cómo el Espíritu Santo hermoso, dulce Espíritu Santo, te va a empezar a ministrar y te va a empezar a enseñar y te va a empezar a mostrar las profundidades de Dios. Te va a empezar a mostrar el camino por donde tú debes de caminar, y te va a mostrar las cosas que tú necesitas hacer a un lado en tu vida para que tu vida pueda ser mejor para Dios y para que tú puedas vivir una vida victoriosa. Entonces, te digo, 5 salmos, el proverbio del día, 2 capítulos de los evangelios, un capítulo del libro de los Hechos, un capítulo de las epístolas y 2 capítulos del Antiguo Testamento, o sea, para atrás, y desde Génesis hasta todo el Antiguo Testamento, y te vas a dar cuenta la cantidad de versículos, de libros que tú vas a estudiar, capítulos cada día. Si tú haces eso, tú durante un mes vas a haber estudiado 360 capítulos. Y al año tú habrás estudiado 4,320 capítulos. Imagínate qué tremendo después de que tú en un mes hayas leído 360 capítulos de la Biblia. Y en un año, imagínate el conocimiento que tendrás de la palabra de Dios después de haber leído 420 capítulos en el transcurso de un año. Esto es algo que Dios puso en mi corazón para compartir contigo el día de hoy, y bueno, lo quise compartir para que esperando y confiando en Dios de que te va a ayudar para que tengas un alimento espiritual más saludable cada día. Y bueno, la Biblia dice que el Señor Jesucristo dijo que el que me rechaza y no recibe mis palabras, dice, yo no le juzgo, dice, ya tiene quien le juzgue, dice, la palabra que yo os he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Pero tú no vas a ser juzgado si tú tienes a Jesús en tu corazón morando
Y sabes, yo quiero hacer una invitación para que tú recibas a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Ahí donde tú estás, tú puedes recibir a Cristo y hacerlo el Señor de tu vida, entregarle el señorío de tu vida para que Él gobierne de aquí en adelante. Y es muy sencillo. Yo te voy a guiar en una oración para que tú puedas recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Repite conmigo de tal manera que te puedas escuchar. Repite conmigo: Señor Jesús, ven a mi corazón. Yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Yo te pido que me salves, que me sanes, que me liberes, que me llenes de tu Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor Jesús, por darme la salvación y la vida eterna. Le doy la espalda al mundo y te sigo a ti, Señor Jesús, toda mi vida. Gracias, Jesús. Amén. Muy sencillo. Es todo lo que tenemos que hacer para recibir al Señor Jesucristo. Ahora, si tú hiciste esta oración, la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo tu pasado quedó borrado delante de Dios. No tienes por qué avergonzarte más de aquí adelante por tu pasado. La Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Qué hermoso es conocer lo que dice la palabra de Dios, la paz que trae a nosotros, la vida que dijo el Señor Jesucristo que era. Dijo: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si tú has sido bendecido por esto que has escuchado el día de hoy, allá hay unos teléfonos en pantalla. Márcanos, háblanos, queremos saber de ti y pedimos a Dios que Dios te bendiga y camina con Dios aquí adelante en el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que hayas disfrutado de este maravilloso mensaje. Si quieres saber más, escríbenos o habla el número que apareció en el programa. Será un gusto saber de ti. Y nos vemos en la siguiente Palabras y